Capítulo 2. Buen sexo en malas relaciones. Oh, mi hombre, lo amo tanto. Él nunca sabrá. Toda mi vida no es más que desesperación, pero no importa. Cuando él me toma en sus brazos, el mundo se ilumina. Mi hombre. La joven sentada frente a mí estaba inmersa en la desesperación. Su rostro bonito exhibía rasgos amarillos y verdes de los terribles golpes recibidos un mes antes, cuando deliberadamente se lanzó a un precipicio con su automóvil. Salió en el periódico, me dijo lenta y dolorosamente. Todo sobre el accidente, con fotografías del auto colgado allí, pero él nunca se puso en contacto conmigo. Levantó la voz un poco y hubo una insinuación apenas perceptible de saludable ira antes de que volviera a caer en su desolación. Till, que había estado a punto de morir por amor, planteó entonces lo que para ella era la pregunta central, la que hacía inexplicable y casi insoportable el hecho de haber sido abandonada por su amante. ¿Cómo podía ser tan bueno el sexo entre nosotros? Hacernos sentir algo tan maravilloso y acercarnos tanto, cuando en realidad no había nada más que nos uniera. ¿Por qué eso funcionaba bien cuando ninguna otra cosa lo hacía? Comenzó a llorar, con todo el aspecto de una niña muy pequeña y muy herida. Yo creía que estaba logrando que me amara. Al entregarme a él, le di todo lo que podía dar. Se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados sobre el vientre y balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Pero duele saber que hice todo eso para nada. Till permaneció doblada en dos, sollozando durante un largo rato, perdida en el vacío en que había vivido su mito de amor. Cuando pudo volver a hablar, continuó con el mismo lamento apagado. Lo único que me importaba era ser feliz allí y mantenerlo conmigo. No pedía nada salvo que pasara el tiempo conmigo. Después de que Till volvió a llorar un rato, recordé lo que me había dicho sobre su familia y le pregunté suavemente. ¿No era eso lo mismo que quería tu madre de tu padre? Básicamente que pasara el tiempo con ella. De pronto se enderezó de su asiento. Oh, Dios mío, tienes razón. Incluso estoy hablando como mi madre, la persona a quien menos quería parecerme, la que intentaba suicidarse para salirse con la suya. Oh, Dios mío, repitió. Y luego me miró con el rostro bañado en lágrimas y agregó en voz baja. Es realmente horrible. Hizo una pausa y hablé yo. Muchas veces nos descubrimos haciendo las cosas que hacía nuestro progenitor de nuestro mismo sexo, las mismas acciones que nos prometimos no hacer nunca, jamás. Es porque aprendimos de las acciones de ellos, incluso de sus sentimientos, lo que es ser un hombre o una mujer. Pero yo no traté de matarme por vengarme de Jean, protestó Till. Fue solo que no podía soportar lo horrible que se sentía, inútil e indeseable. Otra pausa. Tal vez así era como se sentía también mi madre. Supongo que así termina sintiéndose uno cuando trata de conservar a alguien que tiene otras cosas más importantes que hacer. Till lo había intentado, sí, y el aliciente que había utilizado fue el sexo. En una sesión posterior,
Cuando el dolor ya no estaba tan fresco, volvió a surgir el tema del sexo. Siempre he respondido bien sexualmente, informó con una mezcla de orgullo y culpa. Tanto que en la escuela secundaria tenía miedo de ser ninfómana. Lo único que podía pensar era en la próxima vez que mi novio y yo podríamos estar juntos para hacer el amor. Siempre trataba de disponer todo para que pudiéramos tener un sitio a donde ir y estar solos. Dicen que se supone que son los hombres quienes siempre buscan el sexo. Yo sé que lo deseaba más que él. Al menos me preocupaba mucho más que él para hacerlo. Till tenía 16 años la primera vez que ella y su novio de la escuela secundaria pasaron a mayores, como dijera ella misma. Él era un jugador de fútbol que se tomaba muy en serio los entrenamientos. Parecía creer que una excesiva actividad sexual con Till disminuiría su estrés en el campo de juego. Mientras que él se excusaba por no quedarse hasta tarde antes de un juego, ella se disponía a trabajar como niñera por la tarde. De esa manera podía seducirlo en el sofá de la sala mientras el bebé dormía en su cuarto, cerca de allí. A la larga, sin embargo, los esfuerzos más creativos de Till por transformar la pasión de su novio por los deportes en una pasión por ella fracasaron, y el joven, gracias a una beca deportiva, se marchó a una universidad lejana. Después de un tiempo de llorar todas las noches y de regañarse por no haber sido capaz de persuadirlo de que la prefiriera a ella en lugar de sus ambiciones atléticas, Till estuvo lista para volver a intentarlo. Era el verano en que había terminado la escuela secundaria y estaba por empezar la universidad, y aún vivía con sus padres en un hogar que se estaba desmoronando. Después de varios años de amenazar hacerlo, la madre de Till finalmente había iniciado los procedimientos de divorcio y había contratado a un abogado conocido por su disposición a jugar sucio. El matrimonio de sus padres había sido de los más tormentosos, donde la afición compulsiva de su padre por el trabajo se oponía a los esfuerzos fervientes, a veces violentos y ocasionalmente autodestructivos de su madre, por forzarlo a pasar más tiempo con ella y sus dos hijas, Till y su hermana mayor, Beth. Rara vez él estaba en casa, y cuando se encontraba allí era por periodos tan breves que su esposa comparaba cáusticamente esas estadías con las paradas de reparación que hacen los pilotos durante las carreras automovilísticas. Eran como esas paradas, sí, recordaba Till. Sus visitas siempre degeneraban en peleas horribles y largas. Mamá gritaba y lo acusaba de que no podía, de que no quería ninguna de nosotras, y papá insistía en que trabajaba tanto por nuestro bien. El tiempo que pasaba en casa siempre parecía terminar con los dos gritándose. Por lo general papá se marchaba dando un portazo y gritando: "No es de extrañar que nunca quiera venir a casa". Pero a veces mi mamá lloraba, había llorado lo suficiente, o se había vuelto a amenazarlo con el divorcio, o quizás sí había tomado muchas píldoras y estaba en el hospital. Él cambiaba durante un tiempo, venía a casa temprano y pasaba ciertos periodos con nosotras. Mamá empezaba a cocinar esas comidas estupendas para recompensarlo, supongo, por haber venido a casa con su familia. Frunció el entrecejo. Después de 2 o 3 noches volvía a demorarse y llamaba por teléfono. "Ah, sí, no me digas", decía mi madre muy fríamente. Enseguida empezaba a gritarle
obscenidades y después colgaba el teléfono de un golpe. Y allí estábamos Betty y yo, bien arregladas, porque papá vendría a cenar a casa. Tal vez habíamos puesto la mesa de una manera especial, como nos decía siempre mamá que la pusiéramos cuando papá debía venir con velas y flores. Y allí estaba mamá, descargando su furia en la cocina, gritando y entrechocando cacerolas e insultando horriblemente a papá. Después se calmaba, volvía a ponerse fría y salía a decirnos que comeríamos solas, sin él. Eso era aún peor que los gritos. Nos servía y se sentaba sin mirarnos. Nosotras nos poníamos muy nerviosas, Betty y yo, con tanto silencio. No nos atrevíamos a hablar y no nos atrevíamos a dejar de comer. Nos quedábamos en la mesa, tratando de hacer las cosas mejores para mamá, pero en realidad no había nada que pudiéramos hacer por ella. Después de esas comidas, por lo general, yo me descomponía en mitad de la noche, con terribles náuseas y vómitos. Til meneó la cabeza con estoicismo, perdón. Sin duda no era bueno para la digestión, ni para aprender patrones sanos de relación, agregué. Pues en este clima había aprendido Til lo poco que sabía sobre la forma de tratar a alguien a quien quería. ¿Qué sentías mientras pasaba todo esto?, le pregunté. Til pensó un momento y luego asintió al responder, enfatizando lo correcto de su respuesta. Mientras estaba pasando tenía miedo, pero en general me sentía sola. Nadie me miraba ni se preocupaba qué sentía o qué hacía yo. Mi hermana era tan tímida que nunca hablábamos mucho. Ella se escondía en su habitación cuando tomaba clases de música. La mayor parte del tiempo tocaba la flauta, creo, para no oír las discusiones y para darse una excusa para estar fuera del camino de los demás. Yo también aprendí a no causar problemas. Permanecía callada, fingía no advertir lo que estaba haciendo mis padres y de hecho no decía lo que pensaba. Trataba de ir bien en la escuela, a veces parecía que eso era lo único en que mi padre me prestaba atención. Muéstrame tus calificaciones, me decía. Y entonces hablábamos un poco de eso los dos. Él admiraba cualquier tipo de logro, por eso yo trataba de cumplir para él. Til se frotó la frente y prosiguió pensativa. También hay otro sentimiento, tristeza. Creo que me sentía triste todo el tiempo, pero nunca se lo dije a nadie. Si alguien me hubiera preguntado, ¿qué sientes dentro de ti?, yo habría dicho que me sentía bien, absolutamente bien. Aun cuando hubiese podido decir que estaba triste, jamás habría podido explicar por qué. ¿Cómo podía justificar el sentirme así? No estaba sufriendo, en mi vida no faltaba nada importante. Me refiero a que nunca nos faltaba comida, teníamos todo cuanto necesitábamos. Til aún era incapaz de reconocer la profundidad de su aislamiento emocional en esa familia. Había sufrido una carencia de afecto y atención debido a un padre que era virtualmente inaccesible y a una madre consumida por la ira y la frustración que sentía hacia su esposo. Eso había dejado a Til y a su hermana hambrientas emocionalmente. Lo ideal habría sido que Til, al crecer, hubiera podido practicar el hecho de compartir con sus padres lo que era para ella a cambio del amor y la atención de ellos, pero sus padres eran incapaces de recibir ese regalo de ella.
Estaban demasiado atrapados en su lucha de voluntades. Por eso cuando Till se hizo mayor, se dirigió con su regalo de amor, abre paréntesis, bajo la forma del sexo, a otra parte, pero se ofreció a hombres igualmente inaccesibles o renuentes. Después de todo, ¿qué otra cosa sabía hacer? Nada más le habría parecido correcto o habría concordado con la falta de amor y atención a la que ya estaba acostumbrada. Mientras tanto, el conflicto entre sus padres recobraba intensidad en el nuevo escenario de la corte de divorcio. En medio de la fiesta, la hermana de Till se escapó con su profesor de música. Sus padres apenas hicieron un alto en la batalla, el tiempo suficiente para registrar el hecho de que su hija mayor había abandonado el estado con un hombre que le doblaba la edad y que apenas podía mantenerse. Till también buscaba amor. Salía con hombres en una carrera frenética y se acostaba con casi todos. En el fondo creía que los problemas de sus padres eran por culpa de su madre y que ésta había alejado a su padre con sus reproches y amenazas. Till juró que nunca, jamás sería la clase de mujer iracunda y exigente que a sus ojos era su madre. En cambio, ganaría a su hombre con amor, comprensión y su total entrega. Ya había intentado una vez, con un futbolista, ser devotamente cariñosa y generosa hasta el punto de ser irresistible, pero su enfoque no había dado resultado. Su conclusión no fue que había utilizado un enfoque incorrecto, ni que el objeto de su enfoque había sido una mala elección, sino que ella no había dado lo suficiente. Entonces siguió intentando, siguió dando, y sin embargo, ninguno de los hombres con quienes salía se quedaba con ella. Mujeres, ¿cómo van hasta aquí? Les cuento que una de las experiencias de mi vida fue esta. Yo me identifico totalmente con Till. En algún momento en mi juventud fui así. Pensaba que mi parte sexual, si yo la daba todo el tiempo, a mí me iban a retribuir con amor. Y me pasó bastante. ¿Ustedes cómo se sienten? Comenzó el semestre de otoño y pronto Till conoció a un hombre casado, Jim, en una de sus clases en la universidad local. Era policía y estaba estudiando teoría de aplicación de la ley para conseguir un ascenso. Tenía 30 años, 2 hijos y una esposa embarazada. Una tarde mientras tomaba un café, contó a Till lo joven que se había casado y la poca felicidad que sentía en su relación con su esposa. Le advirtió de forma paternal que no cayera en la misma trampa doméstica casándose joven y atándose a las responsabilidades. Till se sintió halagada por el hecho de que él le confiara algo tan privado como su desencanto en su vida marital. Parecía amable y en cierta forma vulnerable, un poco solo e incomprendido. Jean le dijo lo mucho que había significado para él hablar con ella, que nunca antes había hablado con alguien como ella, y le pidió que volvieran a encontrarse. Till aceptó de inmediato, pues si bien aquella conversación había sido más parecida a un monólogo en el que Jean hablaba la mayor parte del tiempo, había creado una mayor comunicación de la que Till había experimentado en su familia. Esa charla le dio a probar un poco de la atención que ella anhelaba. 2 días más tarde volvieron a hablar. Esta vez durante una caminata por las colinas cercanas a la universidad, y al final del paseo, Jim la besó. En una semana comenzaron a encontrarse en el apartamento de un policía de servicio. 3 tardes de las 5 que Till pasaba en la escuela y su vida comenzó a girar alrededor de ese tiempo que pasaban juntos. Till se rehusaba a ver de qué manera la afectaba su relación con Jim. Faltaba a sus clases y por primera vez comenzó a fallar en sus estudios.
Mentía a sus amigos acerca de sus actividades y luego llegó a evitarlos por completo para no tener que seguir mintiendo. Anuló casi todas sus actividades sociales, pues solo le importaba estar con Jim cuando podía y pensar en él cuando no podía verlo. Quería estar disponible para él en caso de que hubiera una hora extra aquí o allí que pudiéramos pasar juntos. A cambio, Jim le proporcionaba mucha atención y muchos halagos. Él se las ingeniaba para decir exactamente lo que ella necesitaba oír, lo maravillosa, especial y adorable que era, como le hacía, como le hacía más feliz de lo que había sido jamás. Sus palabras le llevaban a esforzarse más aún por complacerlo y deleitarlo. Primero, compró hermosas prendas interiores para usar solo para él. Luego fue perfumes que él le advirtió que no usara porque su esposa podía notar su aroma y preguntarse qué estaba ocurriendo. Sin amilanarse, Till leyó libros sobre técnicas sexuales y aplicó con él todo lo que aprendía. El éxtasis de Jim la alentaba a seguir. Para ella no había mejor afrodisíaco que el hecho de poder excitar a aquel hombre. Respondía intensamente a la forma en que ella lo atraía. No era su propia sexualidad lo que expresaba, sino más bien su sensación de ser valorada por las respuestas sexuales que de Jim hacia ella, debido a que en realidad Till estaba más en contacto con la sexualidad de Jim que con la propia. Cuando más respondía a él, más gratificada se sentía e interpretaba el tiempo que él robaba a su otra vida para estar con ella como la aprobación de su valor, lo cual ansiaba. Cuando no estaba con él, ideaba nuevas maneras de encantarlo. Finalmente sus amigos dejaron de invitarla a salir y la vida de Till se redujo a una sola obsesión, a hacer a Jim más feliz de lo que había sido jamás. Sentía la excitación de la victoria en cada encuentro con él. Victoria sobre el desencanto de Jim con su vida, su incapacidad de experimentar amor y plenitud sexual. El hecho de poder hacerlo feliz la hacía feliz. Al final, su amor estaba obrando magia en la vida de otra persona. Eso era lo que siempre había querido. Ella no era como su madre, que alejaba a su esposo con sus exigencias. En cambio, estaba creando un vínculo basado por entero en el amor y el desinterés. Se enorgullecía de lo poco que pedía a Jim. Se sentía muy sola cuando no estaba con él, lo cual sucedía la mayor parte del tiempo. Lo veía solamente 2 horas, 3 veces por semana, y fuera de esos horarios él nunca se ponía en contacto conmigo. Él recibía clases los lunes, miércoles y viernes y nos encontrábamos después de clase. El tiempo que teníamos juntos lo pasábamos haciendo el amor. Cuando al fin estábamos solos, nos arrojábamos el uno en brazos del otro. Era tan intenso, tan excitante, que a veces nos costaba creer que el sexo pudiera ser tan maravilloso para alguien más en el mundo. Y después, por supuesto, teníamos que despedirnos. Todo el resto de la semana, cuando no estaba con él, me parecía vacío. Pasaba la mayor parte del tiempo que estábamos separados preparándome para volver a verlo. Me lavaba el cabello con un champú especial, me arreglaba las uñas y divagaba pensando en él. No quería pensar demasiado en su esposa y en su familia. Yo pensaba que lo había atrapado en el matrimonio, que lo habían atrapado en un matrimonio mucho antes de que tuviera la edad suficiente para saber lo que quería. Y el hecho de que no tuviera intenciones de abandonarlos, de huir de sus obligaciones, adivinen, me hacía quererlo más y me hacía sentir más cómoda con él. Bien podría haber agregado Till. Ella no era capaz de mantener una relación íntima estable.
de modo que el obstáculo que constituía el matrimonio y la familia de Jean en realidad eran bienvenidos para ella, al igual que la renuencia del futbolista para estar con ella. Solo nos sentimos cómodas al relacionarnos de manera en la que estamos familiarizadas. Y Jean le proporcionaba tanto la distancia como la falta de compromiso que Till conocía también por la relación de sus padres con ella.